Mm, vamos a ver cómo compila. Vamos a Sí. agarrar, a ver, el proceso completo sería, eh, tengo un programa, por ejemplo llamo al compilador con Ujú. F5, el compilador con F5 primero genera los assembler y después llama al flat assembler que está acá, ves que acá te aparece cuando lo llamó, Sí. y este directamente es el programa, el ejecutable. Se nota en algunas cosas la diferencia de velocidad directamente porque estás en el exe. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, generó estos dos archivos, ¿sí? Code.asm Ujú. y data.asm, y llamó a el flat assembler que está acá, Ajá. compilando o ensamblando, mejor dicho, este archivo, el r3fasm. Que incluye a estos dos que generó recién. Yo acá tengo el testbat en Windows. Lo que hago es, si quiero compilarlo de vuelta, hago así y ya lo tengo, el ejecutable quedó de 90K. Y acá ocurre una cosa que hay que tener cuidado. Si yo en este programa cargué archivos que estaban en algún lugar, esos archivos tomaron como raíz el sitio donde se ejecuta el F3. Entonces, por ejemplo, las imágenes que utiliza ese programita, las sacó de acá, ¿no? Todas las texturas del Wolfenstein las sacó de acá, creo que estaban por acá. Acá está, este. Entonces, como no está ese archivo accesible o no tiene la misma ruta en el compilado, si yo lo ejecuto acá, me aparece vacío. Me aparece vacío porque falta ese, Sí. ese archivo. Entonces, lo que tendría que hacer, vamos a hacerlo a lo bruto, vamos a copiar toda la carpeta media. Ahí copié toda la carpeta media. Y ahora el ejecutable sí va. ¿Por qué? Porque le faltaba ese archivo. ¿Está bien? O sea, faltaba la imagen esta Sí, que... las imágenes. Exactamente. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo compila? Toda la parte de parseo del R3 en el mismo R3 lo estoy poniendo en la carpeta sys de sistema. ¿Bien? Sí. Entonces, acá el base o por donde voy a partir es el R3 base que está acá, que no sé si te acuerdas vos cómo era el compilador en C, pero una de las primeras cosas que tenía era, bueno, la lista de palabras, ¿no? La lista de palabras Sí. básicas, ¿sí? Que acá tengo dos juegos de palabras simplemente porque fíjate que en estas están comentadas estas últimas. ¿Ves que están comentadas? Tienen la barra al principio y Ujú. acá no. Están comentadas porque justamente estas palabras están hechas en R3 y yo cuando compilo llamo a que estas las resuelva en R3, incluya el archivo que tiene la definición de estas palabras, OP, line, curve, que son los que se encargan de hacer las gráficas estas, y entonces no necesitan estar definidas en el diccionario base, sino que las va a tomar de una inclusión que hace a la fuerza cuando vos mandás a compilar. Ujú. Entonces, esta es la lista de palabras y acá hay una pequeña explicación de cómo está estructurado la memoria en donde cuando yo voy a compilar o a tokenizar, mejor dicho, ¿no? Voy a agarrar el archivo de texto y voy a convertir ese archivo de texto en los tokens más un montón de información que necesito para después generar el ejecutable. Ujú. Básicamente lo que voy a hacer es esto. Tengo una variable source que me va a apuntar a todos los archivos de texto cargados, o sea, mi programa y todos los include que necesita. ¿De acuerdo? O sea que si yo en mi programa incluí las rutinas de, de manejo de GUI, va a estar entre
los textos cargados para después convertirlos en token, ¿sí? Ahí cuando los cargo los tengo que ordenar porque todas las palabras tienen que estar definidas antes de usarla. Entonces, a partir de acá, y hasta que los cargue a todos, están todos los códigos fuentes. Esta variable está acá, ¿está bien? Y la comparto entre todos los archivos para que alguien pueda, o algunos programas puedan ir a ver el código de lo que estoy ejecutando, o de lo que estoy compilando, o lo que haga con eso, con ese código. Después de terminar todos los archivos, o sea, después de tener en la memoria libre, apuntado por esta variable, todos los archivos cargados, voy a empezar a tokenizar y voy a tener en code, en esta variable, el inicio del lugar donde voy a poner cada uno de los tokens. Este code mayor, sería como el puntero al último código. O sea que cuando vaya compilando o tokenizando, voy a ir agregando uno y voy agregando, cuando voy transformando el texto, lo voy agregando cada token. En boot voy a grabar cuál es el token de booteo, cuál es el token de inicio. ¿Está bien? Que este va a estar definido por los dos puntos solos. Acá está, el boot. ¿Y el token es de 32 sí, bits? Sí, el token es de 32 bits. Igual que en el... Aunque no es igual, exactamente igual, va a ser muy parecido al que utiliza el intérprete en C. Lo que pasa que acá ya puedo empezar a experimentar porque yo no es que quiero ejecutarlo. O quiero ejecutarlo, pero además también quiero compilarlo, o quiero hacer una transformación, o quiero hacer un profiler, o lo que quiera. Entonces lo traté de hacer general para que se pueda hacer cualquier cosa con el código tokenizado. De hecho, el debugger surge de acá. Cuando ejecuto el debugger, lo tokeniza y después utiliza esos tokens para ejecutarlo, inspeccionarlo, fijarse un montón de cosas. Bien, después de que yo tokenicé todo el código que cargué, lo que tengo es una sección donde guardo información de los bloques de código. Cuando yo abrí paréntesis y cerré paréntesis, en vez de indicar un salto a que ese grupo de palabras es un bloque de código, lo que hago es, este es el bloque 1, y pongo en el bloque 1 toda la información del bloque 1. Cuando empieza, cuando termina, es un bloque de if, es un bloque de while, y nada más, esa información, cuando empieza y cuando termina. Pero están así ordenados, van a tener número de bloque y no tienen referencia al anterior, porque yo a veces necesito optimizar o cambiar en el bloque algo y eso va a variar, ¿está bien? Si yo hago inline de una palabra que está dentro, el bloque se me agranda, entonces necesito tener la referencia del bloque, no marcar los saltos. Y bueno, eso sería la memoria que va a generar el tokenizador, sería, ¿no? Después tengo el diccionario. Bueno, acá arriba está definido un lugar donde yo tengo los include. O sea, voy a decir los include que tengo, en qué lugar está el nombre de include y en qué lugar de la memoria está. Adentro de esta memoria me va a apuntar al lugar que está acá. Y esto me va a apuntar al nombre del include. ¿Por qué necesito el nombre? Para computar a ver si está repetido. Yo cuando cargo los include, me voy fijando, bueno, este me pidió estos 3, este de adentro me pidió estos 2. Y después cuando voy recorriendo en el árbol de include, no tengo que cargar 2 veces los repetidos. Y para eso necesito esta estructura chiquitita, pero no es muy grande, pues solamente mantener esas 2 cosas para los include. Incluso después no se usa más. Y acá tengo, sí, lo importante, el diccionario. El diccionario es un arreglo con 4 campos. El primer campo es la dirección donde empieza esa palabra definida. ¿Está bien? O sea que cuando yo hago, por ejemplo, esto, me va a hacer una entrada en el diccionario y la dirección del texto lo voy a poner como primer campo, número de 32 bits, ¿no? El segundo campo es en qué token empieza. O sea, el primero me apunta al texto, el segundo me apunta al token. El tercero es información, y la información está acá abajo. Son bits, donde yo, por ejemplo, el bit 1 me dice si es un código o es dato, el bit 2 me dice si es local,
o si es externo, cuando yo le pongo el doble numeral o el doble dos puntos, me lo va a marcar como externo para que después cuando lo busque lo encuentre, o si está marcado como local y estoy en otra fuente, si lo busca no lo va a encontrar. Esa es la idea, ¿no? Y después acá hay un montón de datos que son los siguientes. Este bit me dice si una palabra fue utilizada como dirección o no. O sea, cuando estoy tokenizando, si alguien llama a una dirección de una palabra, yo voy a marcar esa palabra como que usaron la dirección. ¿De acuerdo? Fíjate una cosa acá que pasa. Si yo estoy en una variable, esta, yo para setear la variable necesito la dirección de esa variable. ¿De acuerdo? No puedo setear una variable sin la dirección porque el store necesita la dirección de esa variable. Entonces quiere decir que si nadie nombró la dirección de esa variable, es una constante. O sea que tranquilamente cuando genere código, en vez de poner cantidad de bloques acá, suponiendo que nadie usó la dirección, yo acá pongo 0 y es uno de los reemplazos que hago. Bueno, si puse una variable y no la modifiqué, es una constante. Entonces ahí surgió algo interesante que es, en realidad vos definís variables con los números que necesiten según lo que te parezca. Después el compilador va a ver si lo transforma en constante o no. ¿Sí? Si usaste la dirección, no es una variable y si no lo usaste es una constante. O sea, reconocimiento de constante transparente logra esto. Este otro bit me indica si R está desbalanceado. O sea, si adentro de una palabra dejaron R en un estado con un drop de más de la pila R, no de la pila D. O pusieron algo y después no lo sacaron. Esto todavía no lo uso completo, pero en un momento pensé en prohibir palabras con R desbalanceado, que es una fuente es un error seguramente. Se pueden hacer construcciones con R desbalanceado. Por ejemplo, el show del Color Fort utiliza esa característica. Pone el ejecutable en R directamente, queda desbalanceado y cuando sale va a ejecutar a ese lugar. Es muy interesante, pero también es muy problemático, ¿sí? Este otro bit me dice si la palabra tiene una salida o varias. O sea, si tengo punto y coma en varios lugares de la palabra o solamente al final. Entonces, eso me permite saber si yo una palabra la puedo convertir en inline o no. O sea, la puedo desarmar y abrir en otra palabra. ¿Por qué? Porque si tiene muchas salidas no lo puedo hacer. Pero si tiene uno solo, sí. Este bit me dice si la palabra es recursiva. Si se llama a sí misma con el mismo nombre que ya está definido, bueno, marco que es recursiva y bueno, para probar otras alternativas, bueno, para cuando compile que me fije en eso. Esta palabra me dice si tiene anónimas. Que tenga anónimas quiere decir que hay palabras con corchetes, ¿sí? Lo que hice, que todavía en este compilador no lo hice, pero en el compilador del R4 sí lo tenía, las anónimas en realidad lo podés sacar afuera con un nombre generado y te evitás el salto que hay que hacer cuando vos estás definiendo una anónima, ¿sí? Pero las anónimas en realidad es medio una mentira, es muy cómodo, pero se resuelve fácil adentro del compilador, para que no tenga impacto, ¿no? Este otro bit me dice si la palabra termina sin punto y coma, o sea, yo puedo estar definiendo una palabra y empezar a definir otra palabra sin poner punto y coma. Entonces la ejecución va a continuar de una palabra a la otra, se hace y es bastante cómodo, está muy bueno, en otros lenguajes no se puede hacer eso. Pero hay que tener cuidado. Uno de los últimos errores del debugger era eso. Yo pasaba 2 veces con una palabra definida sin punto y coma. Pero bueno, esto me detecta esto. O sea, toda esta información yo la genero de manera estática e inclusive la va a mostrar el debugger. Todavía no la está mostrando, pero la tiene. ¿Sí? ¿Colorforce tiene esa facilidad? ¿De definir una palabra sin punto y coma? De una palabra dentro de la palabra. Sí, sí. No, en realidad no es adentro, sino que es a continuación. Sí, y lo usa. Y inclusive Chuck Moore, yo lo aprendí de ahí, o sea, está buenísima esa construcción, la verdad que he hecho palabras recursivas que la primera parte de la palabra
es sin punto y coma, y cuando uno entra por la segunda palabra, y cuando hace la recursión por la primera, porque se repite un código que queda muy compacto cuando uno lo programa así. En la graficación de voxeles en 3D, por cada uno de los 8 hijos ocurre eso, y quedan 10 líneas, no sé, una cosa muy chiquita y uno está haciendo algo realmente complicado. Este otro bit lo que me marca es si la puedo hacer inline. Lo que hago es calcular con los otros bits a ver si es posible hacer el inline. Necesito que para que una palabra sea inline, nadie tiene que haber usado la dirección de esa palabra. ¿Está bien? Porque si alguien la usa, no, como dirección quiere decir que la ejecuta con un ex, y necesito la dirección, no la puedo poner en line. No tiene que tener muchos puntos y coma de salida, no tiene que tener varias salidas. Y después de estos bits, que seguramente encontraré algún otro, siempre estoy buscando a ver qué información de más puedo sacar, lo que hago es, o sea, queda un poco de lugar, 2 bits creo que quedan de lugar para agregar otras cosas, pero después lo que hago es, la cantidad de calls que tiene esa palabra, o sea, cuento cuántas veces llamaron o hicieron referencia a esa palabra. Entonces, por ejemplo, las palabras, cuando ya tengo todo tokenizado, puedo saber qué palabras no se usan, que tienen 0 call. El compilador actual no compila palabras que no se usan, ni variables ni código. ¿Está bien? Lo que hace es simplemente me fijo, cuando tiene 0 no genero nada. Y tienes un punto que si son de muchas llamadas a esa palabra, que no se pone en línea porque es demasiado. Exactamente, exactamente. Okay. Y este dato que me pareció útil, aunque todavía no lo usé, que es el nivel de la palabra. ¿Qué es el nivel de la palabra? Esto sí no lo encontré en ningún lado. Las palabras de nivel 0 están definidas solamente por palabras del diccionario base. O sea, si uno define duplicación, dup por punto y coma, es una palabra de nivel 0. Solamente fue definida con palabras del diccionario base. Las palabras de nivel 1 son definidas con palabras del nivel base más las palabras de nivel 0. ¿Se entiende? Si una palabra yo defino duplicar dup por 1, esto es nivel 0, porque estas 3 palabras son del diccionario base. Ahora, si yo defino otro como duplicar 1 más, esta es de nivel 1 porque está definida con uno de nivel 0. Y así, otro nivel sería usar otro. ¿Está bien? Entonces, este es el nivel 0, este es el nivel 1 y este es el nivel 2. Según qué tipo de palabras voy utilizando. Y arriba de todo voy a tener el máximo nivel que alcanzó ese programa. O sea, cuántos niveles tengo que ir para abajo para tener solo primitivas. Todavía no lo usé este indicador, pero se me ocurre que se puede ser útil para algún tipo de decidir cuestiones de compilación en asignación de registros. ¿Está bien? Cuando yo estoy compilando, las palabras de nivel 0 van a tener que ser las más rápidas y las que más registros utilicen. Y a medida que vaya subiendo, si puedo acomodar registros en esas palabras, me va a dar más velocidad. Pero bueno, todavía no lo tengo bien en claro esto. Pero me pareció, surgió esto del nivel de las palabras y no está en otro lugar. Bien. Después el cuarto lugar, o sea, en info apareció todo esto, ¿no? Y en cuarto lugar es más información, pero es información de qué es lo que hace la palabra. Y acá está, esos 32 bits están divididos en 9 bits y el resto. A ver,
¿Para? No, estoy en reunión. Bien, y entonces, en estos 32 bits, con los 9 bits del principio, lo divido en el uso de la pila de datos y el movimiento de la pila de datos. Esto tampoco lo vi en algún otro lugar. Lo que voy a registrar yo es cuántas celdas usa de la pila y después cuál es la diferencia entre que producen la pila esas celdas. O sea, por ejemplo, el for usa 2 celdas y la diferencia es -1 porque le resta 1. ¿De acuerdo? Sería esto. Entonces, la forma que encontré de calcular cuál es el comportamiento de la pila de una palabra es mediante estos dos números. El uso, que sería 2, y la diferencia, que sería -1. Por ejemplo, el drop usa 1 y se lo resta. El dup usa 1 y lo agrega. ¿Está bien? Entonces, esa información de la palabra la tengo acá. Quiere decir que yo de cada palabra tengo qué es lo que ocurre con la pila. Eso en el debugger, cuando lo muestre, va a ser muy útil, porque si uno pone un comentario de qué es lo que quiere que haga esa palabra, y ese comentario de la modificación de la pila difiere de lo que está calculando el tokenizador, bueno, ahí hay un error. Vos estás, por ejemplo, estás queriendo dejar un valor y estás dejando 2. Entonces, bueno, fíjate que está ahí el error. Y el resto de este dato es la longitud de los tokens. ¿Cuántos tokens está gastando esa palabra? Y esto lo necesito para después recorrer cada palabra. Cuando hago más cosas, bueno, pido la longitud y agarro todos los tokens de esa palabra para hacer algo, compilar, generar otra cosa y eso. Todo este diccionario son estas 3 variables. Esta es el puntero al inicio, este es el puntero al actual y este es el puntero al cambio de include. Para poder calcular a ver si es una variable exportada o no, va creciendo el diccionario. Cuando cambio de include, marco cuando cambié y sigo creciendo. Entonces, cuando acá está buscando una variable local, la va a encontrar acá, pero no acá, o sea, la deja de buscar acá. ¿Sí? Es simplemente para eso. Eso sería el comportamiento o los datos que utilizo para compilar. Y después el resto de estas palabras son palabras de ayuda. ¿Está bien? Buscar una palabra, por ejemplo, acá está cómo buscar una palabra. Dado una dirección de un string, busca en el diccionario y hace todo lo que recién te conté de buscar en esa estructura a ver si está la palabra o no. Acá, por ejemplo, cómo agrega una palabra, en qué palabra estoy ahora, una cuestión de nombre seguramente para los include. Y acá más que nada palabras de ayuda, después para generar información y esas cosas, pero acá en base está la estructura de cómo, qué es lo que quedaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el compilador, que está acá, yo lo que voy a hacer es, acá estoy incluyendo a la fuerza la base de las rutinas gráficas que están en R3. ¿Está bien? Como no las voy a usar en Assembler, se las tiro en R3 y que se arregle el compilador. Acá lo que hago es, estoy agregando en el código fuente un include a la fuerza. Lo cargo acá con load, ajusto, bueno, pongo en 0 la cantidad de token, ese tipo de cosas, y empiezo a tokenizar.
acá está el stage 1 o la primera pasada, acá está la segunda pasada, después de la pasada me fijo si hay un error y lo muestro, después de la segunda pasada me fijo si hay un error y lo muestro, y acá empiezo con la tercera, la cuarta pasada, generar código, generar los settings, el tamaño de la pantalla y ese tipo de cosas que se transforman en variables o en constantes que necesita el ensamblador para saber qué ventana levantar, si es full screen o ese tipo de cosas, y genero los datos. Después de eso, acá estoy llamando al ensamblador para que me ensamble el archivo, el que tiene incluido el code y el data, y listo, acá ya está compilado y lo ejecuto. Acá el sys sería la llamada del sistema, ¿no? Acá está ejecutando. Cuando apreté F5 se produjo todo eso, generé el ejecutable y lo ensamblé y lo ejecuté. Esta sería la llamada de alto nivel, en este caso del compilador. ¿Ves? Sí. Para atrás. Cuando tú llamas el assembler, Sí. no debería en el futuro, si es Linux, lo haces así. Exactamente. Si no es Windows, lo haces como está. Exactamente, que sería algo así. Esta es la llamada para Windows. Sí. ¿Está bien? Después la llamada de Linux. Para Linux es diferente. Claro, exactamente. Sí. Okay. Bien, entonces ves que lo que hago acá es... Poquito me está entrando en la cabeza. vos parame, decime, no, pará, vamos a ver esto, o quedate ahí. Bueno, el compilador es esto, ¿ves? Incluye, nosotros ahora si querés los vemos, pero no vimos cada una de las pasadas del tokenizador, y tampoco vimos el generador de código y el generador de datos, ¿sí? Pero solamente vimos la base. Por ejemplo, en el debugger, que es lo que estoy haciendo ahora, fíjate que utiliza el mismo tokenizador, acá está con el nombre del archivo, y cada uno de las pasadas que realiza el tokenizador. ¿Está bien? Son las mismas rutinas, nada más que una vez que tiene el código tokenizado, hace otra cosa. En este caso es emular y ejecutar interpretado. Pero el tokenizador es el mismo. Este es el debugger, ¿no? Este es el debugger mismo, que cuando aprieto F2 es el que aparece acá. Este es el IP, y si yo pongo F7, empieza a ejecutar, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ahí entré a la rutina de que carga el PNG, un lío bárbaro. Pero bueno, con escape salgo. Bien. Entro en las pasadas. ¿Querés? ¿Qué es lo que hace en la primera pasada? La primera pasada se encarga de cargar todos los include y de contar cuánto espacio voy a necesitar para guardar los tokens. Eso es principalmente lo que realiza. Guardo en las variables si voy a querer el programa en full screen o no, cuál es el tamaño de la pantalla que voy a querer y cuánta memoria voy a reservar para el ejecutable. Memoria libre, ¿no? Una vez que está compilado, que es lo que estoy haciendo acá. Y después ejecuto la palabra include, que está acá arriba, que lo que va a hacer es, va a recorrer el archivo de texto y cuando encuentra después de una palabra, o sea, no en el medio de una palabra, sino que al inicio de una palabra, el carácter para incluir, lo que hago es, me fijo si ese nombre ya está en la lista de incluidos y si no está en la lista de incluidos, lo agrego a la lista de incluidos y cargo el archivo abajo, ¿sí?
Este sería el recorrido recursivo de cada uno de los include para cargar todos los archivos fuente que necesito. ¿Sí? A ver, vamos a hacer. En algunos lugares puede haber comentado cosas de debugger. Mira, acá está la resolución de los switches. En los comentarios también se resuelve en el include. Una vez que ya ingresé todos los include, ahí ya tengo qué memoria quiere, si lo querés en full screen, el tamaño de la pantalla y ese tipo de cosas. Eso está acá. Y acá está en cada una de las palabras que va a tomar del código fuente, se fija. Si es comentario, la pasa. Si no es comentario, es un token más que necesita. Entonces acá, por ejemplo, está incrementando la cantidad de tokens. Si es una definición, agrega 1 a la cantidad de definiciones, ya sea de variables o de datos. Si es un paréntesis abierto, agrego 1 a la cantidad de bloques que necesito. Y si va a ser una definición anónima, también lo tomo como bloque. Y si es una comilla, es una cadena y también tiene que pasar el resto del texto. Y a grandes rasgos, ya está. O sea, cuando salí de la pasada 1, ya tengo cargado todos los códigos fuentes y tengo los tamaños de la cantidad de tokens que necesito, la cantidad de definiciones que voy a tener y la cantidad de bloques que tiene el código. Ese es la pasada 1, ¿no? Acá inclusive fui comentando algunas cosas de lo que me salía. La pasada 2. La pasada 2 es el tokenizador propiamente dicho. La pasada 2 lo que va a hacer es, acá estoy reservando con here, me indica el lugar de memoria libre que tengo y lo voy corriendo, voy generando los lugares para, por ejemplo, los bloques o el lugar de los tokens, ¿no? Y lo que voy a hacer es, en orden de los archivos que incluí, pasar de string a token. Esta sería la palabra principal, ¿no? De string a token lo que va a hacer es, necesito una pila para saber los bloques, saber si están anidados, y después hasta el fin del texto, o sea, hasta que me dé 0, cada palabra la transformo en token. Y la rutina principal que cada palabra transforma en token es esto. Esto sería un trim, está sacando los espacios, y cuando encuentra el primer no espacio se fija. Si es un include no hace nada porque ya está resuelto, si es un comentario lo pasa, si es una definición define el código, si es una variable define el dato, si es un string define la cadena. Esto todo lo único que hace es transformar, generar los tokens que represente eso. Si es una dirección, se fija si es una palabra base, no está permitido, entonces dice no puedes usar una dirección de la palabra base, y si no, define el token ese. Si es un número, define un número. Si es una palabra base, genera el token de la palabra base, y si es una palabra común, genera el token de la palabra común. Si no es nada esto, word not found, no encontró la palabra, se terminó. De acá, interesante puede ser, ahí está, ¿ves? Los bloques, cómo define los bloques. Por supuesto que cuando está haciendo esto, está marcando mucho de los bits que veíamos al principio, ¿sí? Acá están los tokens que genera para variable, para string, para definición. No, es simplemente un recorrido y según a donde esté ir generando cada uno de los tokens. Que bueno, acá por ahí lo difícil o lo confuso es decir, bueno, ¿qué número utilicé para
para definir un string. Y eso es una convención, y es este 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el token del 11 pongo la dirección donde comienza el string en 24 bits, y los 8 bits de abajo es la indicación de que es un string. Y bueno, está grabado así. Uno de los cambios que hice en este tokenizador respecto al R4 es que no utilizo memoria para guardar nombres, sino que utilizo el mismo código fuente haciendo referencia a qué lugar en el código fuente está. Entonces no alojo ninguna otra memoria que todo el código que voy a compilar. ¿Está bien? Entonces siempre hay indicaciones al fuente, de dónde salen los nombres, dónde está definido, ese tipo de cosas. Ese es la pasada 2, sería, ¿no? Ese sería la pasada 2. O sea que ya tenemos todos los tokens, tenemos todos los include arriba y todos los tokens generados. La pasada 3 hace un recorrido estático de la ejecución del programa. Se va al boot y recorre cada uno de los tokens, no los ejecuta, pero sí, si hay una llamada a una palabra, va y ejecuta como si lo estuviera haciendo un traverse, sería un recorrido en profundidad, sería en castellano, ¿no? Del árbol de llamadas empieza a recorrer cada una de las ramas. ¿Para qué? Para sacar la cantidad de llamadas de cada palabra y obtener todos esos datos que después me aparecen en el base, ¿no? Esto es corto, son estas 70 líneas. Acá toma la última palabra, que es el boot, y a partir de ahí arma esa palabra a quien llamó, termina de recorrerla y empieza a recorrer cada una de las palabras que fue llamado. Y voy marcando cantidad de llamadas, si usó la dirección, y me va generando toda esa información. Esto cuando lo hice hace mucho en R4 me costó bastante. Y sin embargo son 70 líneas. Pero bueno, son todos detallecitos, viste que esto estuvo difícil. Ese es la pasada 3, el recorrido estático. La pasada 4, el análisis estático de las pilas. Lo que tengo acá, esto es lo que te contaba del usado y de la pila de datos, cuántas celdas uso de la pila de datos y cuál es la diferencia que me genera esa palabra. Por ejemplo, acá está el dup. El dup usa una celda y genera otra. El drop usa una celda y le resta 1. ¿Sí? Acá están definidas cada una de las palabras con el comportamiento que tienen. Solo de las palabras base. Después lo que voy a hacer es, voy a agarrar cada una de las palabras, voy a ir fijándome cómo funciona la pila y le dejo grabado el comportamiento que tuvo. Y así siempre las palabras de abajo van a saber cómo resolver eso. Simplemente se fijan qué comportamiento de pila tuvo. Acá tengo un problema, no es un gran problema, pero es un problema que no tendría que permitir palabras con cambios en la pila que sean dinámicos. ¿De acuerdo? O sea, no permitiría palabras que según una ocasión u otra me dejen más o menos datos en la pila. De hecho, tengo la más representativa es el print que utilizo yo. Yo el print le paso un string con datos que saca de la pila, o sea que es variable. Lo que hago es permitirlo, por ahora no intervengo. O sea, tengo los datos, pero no intervengo. Y permito que se compile eso. Haciendo un pequeño truco en el compilador que es calculando cuánto necesita el print específicamente para strings y hacer coincidir los valores para que me genere código correcto. ¿Está bien? Pero es un cableado que le hice yo a los strings para permitir en ese caso. ¿Por qué? Porque es cómodo el print con el sistema de numeral y que eso el for no tiene. Yo no llegué a usarlo, pero el for utiliza ese sistema de menor con el símbolo numeral, ¿sí?
y va generando en un pad, yo no lo sé, pero por lo que vi, va generando en un buffer lo que quiero imprimir y después imprimo ese buffer. Bueno, es lo que hace el print que utilizo yo es algo parecido. Bien, entonces, la pasada 4 lo que hace es, va a calcular estos números. Va a calcular estos números. Y eso con respecto a las palabras definidas como acción. Las palabras definidas como datos, se fija qué hay adentro de cuando yo lo definí y trata de averiguar a ver si es un número solo, si es una lista de números, si es una dirección. Entonces clasifico las variables en esto. Acá están los valores. Si es un valor, si es una dirección de código, si es una string, si es una lista de valores, si es una lista de direcciones. Bueno, acá están. O sea que la pasada 4 lo que va a hacer es, va a obtener toda esa información, tanto de las variables como de las acciones. Y nos queda la última pasada. No, esa fue la última. Esa fue la última. Esas 4 pasadas me van a llenar todos los datos. Entonces, el generador de código, en el caso del compilador, bueno, acá el generador de código, en realidad este es el generador de código más simple, pero tiene un montón de cosas como por ejemplo, estas son las palabras para transformar una división por constante en una multiplicación en una multiplicación con el inverso multiplicativo, ¿sí? Que la mayoría de los compiladores lo hacen. Para ahorrarte la división por la constante, buscas cuál multiplicador con Shift te sirve para que te dé el mismo resultado y resumiendo, en vez de dividir por 2, aunque dividir por 2 se podría hacer con corrimiento, lo que haces es multiplicar por 0,5. Lo que haces es ese cálculo para transformar las divisiones en multiplicaciones. Eso es esta parte. Y lo que hace acá, bueno, a ver si se entiende mejor de abajo. Lo que voy a hacer es recorrer todo el diccionario y generar el código para cada palabra. Estoy generando código, no dato. Y acá genera el código. Primero lo que hace, extrae todos los tokens, les aplica transformaciones si puede, genera el buffer, o sea que no va a compilar sobre esos tokens, sino que hace un buffer aparte y graba los tokens con transformaciones como por ejemplo constant folding se llama, que es si yo en el código puse 2, 1 más, bueno, compila 3, no compiles la suma. Y ese tipo de transformaciones. Entonces ahí me varía la cantidad de tokens. Cambio el código. Las que son divisiones por constante se transforman en multiplicaciones por la recíproca. Las multiplicaciones por potencia de 2 se transforman en corrimiento de bit. Todo ese tipo de cosas es lo que aparece ahí arriba. Después hago un análisis de cada una de esas celdas, de ese buffer, calculando de vuelta qué es lo que ocurre con las celdas. Esto todavía no lo hice. Y después genero el código. Acá está. Y después genero el código assembler. Que generar el código assembler lo defino acá. Y lo que tengo hecho es el generador de código assembler 0 y estoy haciendo el generador de código assembler 1. La diferencia es que yo quiero que en el 1 la pila la calcule de forma virtual y la transforme en registros y me van a desaparecer un montón de movimientos de pila que en el 0 no los puedo evitar, ¿sí? Pero, o sea, el generador de código lo que me sirve es para hacer todo ese movimiento de tokens, tratando de optimizar antes inclusive de generar código, ¿sí? Por ejemplo, acá están los casos. Okay. Y si el token tiene una cuenta, perdona, una cuenta de 0, después desaparecer. No genera, desaparecer. Okay. Exactamente. Si yo, o sea, no 0 solo, pero si yo tengo 0 más, por ejemplo, eso no está hecho ni siquiera. Tiene cosas más, como te decía, del constant folding. Si tenés 1, 2,
más, bueno, te pone un 3, te saca los 3 tokens y te deja el token resultado. Ujú. Pero, por ejemplo, si tenés 7 por, no hace la cuenta del por, lo hace con shift, lo resuelve con shift. Si tenés, acá está la división por constante con el cálculo S. Sí, ¿qué más? Bueno, todas estas palabras son optimizaciones de ese tipo. Inclusive con referencias de dónde fui sacando información, ¿no? Porque es bastante arduo matemáticamente, tampoco es mi especialidad, pero quiero tener esas optimizaciones para el compilador. Pero bueno, todo el generador de código, y acá está la lista de palabras base, ¿no? Estas son las direcciones de a qué rutina voy a llamar cuando me encuentro con el token de, por ejemplo, por dividido o más o lo que sea. Y ahí voy resolviendo a ver qué hago con ese token. Si me fijo, si lo puedo transformar y ese tipo de cosas. Pero el generador de assembler está acá en realidad. O sea, el generador de código es como un paso intermedio para ajustarme las cosas, para decirme, bueno, ahora sí, estos tokens generámelos en assembler. Y está acá el 0, el R3 Asem 0. A ver que no me lo cargó. Ahí está. Y la verdad que es más simple que el otro. Lo que hace es, para cada token que está en el buffer, ¿sí? Voy a imprimir el assembler correspondiente. Y imprimir el assembler correspondiente lo va a sacar de esta lista. Fíjate que es la misma lista de palabras básicas anterior, o sea, los tokens son delimitados, son solamente estos. Cuando yo compilo estos tokens, me compila cualquier programa, porque todos los programas están hechos con estos tokens. Ahí se termina todo. Acá está el call, por ejemplo, y lo define, acá está el que tengo que ensamblar, que como ves, el coma es como que en vez de imprimir sobre pantalla, estoy imprimiendo sobre memoria. Y después agarro ese pedazo de memoria, lo grabo como archivo y eso es lo que se va a compilar. ¿De acuerdo? Entonces, los print o los comas R están guardando, al final de toda la estructura, estoy guardando el assembler o el assembler que estoy generando y después agarro ese pedazo de memoria, lo grabo como code.asm o en el caso del dato como dat.asm y ya está. Y estas listas están por optimización, porque lo que hago es, si recibo un número, me fijo si el siguiente es un más, entonces genero el assembler para más ese número. Las llamadas al sistema, ¿ves? Están acá, son simplemente call, redraw o msec, es simplemente una llamada al framework assembler. Y, a ver, veamos uno simple, el más. Acá están los accesos a memoria, acá ya están las aritméticas. El dividido, acá está el más, por ejemplo. ¿Ves? El más común es este sería la rutina en assembler para sumar el tope de la pila al siguiente. O sea, acá el tope de la pila está en RAX y el siguiente está apuntado por RBP. Acá está la optimización del más. Si yo tengo una constante, lo que hago es sumar a RAX el contenido de TOS, que va a ser una constante, o sea que va a poner un número ahí. Y acá está la optimización si lo que tengo antes del más es una variable. Entonces también, como puedo el sumarme, el assembler de 64 bits me permite hacer una indirección de memoria, acá va a aparecer A de RAX, y entre corchetes la variable W48, no sé. Y eso es lo que generó el assembler. Lo largo y tedioso de esto es que ninguno de estos códigos tenga error. Cuando lo estaba haciendo, si uno tenía error, no andaba el ensamblador, tendría que andar buscando qué es lo que fallaba. Y fíjate, a ver si está por acá.
En algún momento, en algún lugar debe estar comentado si uno quiere que muestre cuál es lo que está compilando y ese tipo de cosas. Pero bueno, a ver, veámoslo acá. Ese archivo generó este. Ahí está. Y cada una de estas instrucciones generaron este código assembler. Los nombres de palabras fueron reemplazados por W y el número de palabra para no tener problemas con los caracteres que no permite el ensamblador. ¿Está bien? Y después también para evitar el problema, o sea, no se realiza ninguna búsqueda más. Si ya tengo todas las referencias a qué número de palabra es, utilizo ese número y ya está. Fíjate, por ejemplo, que este archivo empieza con la palabra 5, quiere decir que las 4 anteriores no las necesito generar, nadie las usa. ¿Está bien? Hizo la eliminación de código ahí. Después aparece la palabra 6, después la palabra 7, después la palabra 61. También puede ser que esta numeración también están las variables, así que acá las variables no van a aparecer, van a aparecer en la definición de datos. Bien. Y una vez, este es el generador de código, lo que nos falta ver es el generador de datos, que lo que va a hacer esto es realizar dos cosas. Primero, agarra las variables y genera la reserva de datos que necesita el ensamblador, que no es muy complicado, pero sí es bastante... acá están... Ahí tenés que entender cómo se definen los datos, pero no es tan complicado, pero es poner el nombre y esto es un número. Pará, te lo muestro que es más fácil verlo. Estos son los datos que generó, ¿sí? Y acá estoy definiendo. Palabra W53 es un doble, define doble word y este es el número que tiene al inicio. Y acá te dice qué variable fue. Esto es, W56 es un buffer y es reserve byte y reserva esta cantidad de byte en este lugar de memoria. Acá defino una lista, ¿ves? Y están definidas todas las direcciones a las palabras que fui definiendo. Y como te dije, son dos cosas. Una, las variables, que es la parte esta, y los strings. Si yo puse un string adentro de un código, le tengo que asignar una dirección en la memoria de datos, ponerle un código, y cuando hago referencia a ese string, es esa dirección de datos. Fin. Terminó. Generé los datos con esas dos pasadas, o sea, recorrí los códigos y generé los strings, y después recorrí las variables y generé el espacio que necesita. Por ejemplo, mira, acá estoy filtrando si no tiene calls. Si no tiene calls, no genero nada. Me estoy fijando en esos datos del principio. Cuando no hay call, 2 drop, termina la definición acá. Adiós, a generar el próximo. Y acá está generar datos. Bien. Y ahora, por ahí, lo que a vos más, o la modificación que vos querés hacer, es sobre que es el framework básico. Pero acá lo que ocurre es que desapareció el assembler puro, desapareció el R3, y lo que hay es el infierno de llamadas al API de Windows, o de lo que sea. Acá estoy utilizando la librería SDL, y cargo además el kernel 32 y el user 32, todo esto es por Windows. Esto está descrito en toda la documentación del Flat Assembler, ¿está bien? Estas son variables que necesita internal framework, estos son datos que necesita el Windows o el SDL para ver dónde pone el proceso que se está ejecutando, para la ventana, ese tipo de cosas.
Y después están definidas cada una de las funciones que me hacen de interfaz con el sistema operativo. Muchas, como son de la librería SDL, van a ser similares en Mac o en Linux. Y un detalle, el detalle sería más más exótico, es el uso de update. La palabra update le dice al sistema operativo que estoy esperando los eventos y se fija si hay un evento y lo deja guardado en las variables que utilizo para teclado y ratón y todo eso. Entonces, la llamada de update, bueno, la librería SDL la maneja así, está ahí. Está esperando un evento y si es un evento de este tipo, lo que hace es setear las variables que le corresponden. ¿Qué es eso? Las deja grabadas para después que el programa en R3 las lea y ya está. Ese es el update. Y bien, y ahí terminó el recorrido fascinante por el compilador de R3.